Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El ciudadano chino sospechoso de portar coronavirus está vivo en terapia intensiva en el Hospital Eugenio Espejo en Quito. Entre jueves y viernes llegarían los resultados que establecerían si se trata o no del virus. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. Mientras tanto, en China, los ciudadanos ecuatorianos residentes acatan la cuarentena. Hablamos con un estudiante residente en Wuhan, ciudad foco de la infección. Aquí empezamos. Desde el Hospital Eugenio Espejo se entregan cada 2 horas reportes a las autoridades de salud respecto a la situación del ciudadano chino, de quien se investiga un posible caso de coronavirus. Así lo confirma el coordinador zonal 9, Patricio Gavilanes. Está siendo tratado en terapia intensiva con todas las complicaciones que podría darse. Sin embargo, está vivo en condiciones críticas como cualquier enfermedad respiratoria, pero no podríamos avanzar un poquito más, no sabemos el diagnóstico. Y el Ministerio de Salud, a través de su página web, también emite comunicados oficiales. El Ministerio de Salud hizo también una gestión para encontrar a las personas que estuvieron en contacto con el ciudadano chino. Están todavía sintomáticos, no han presentado ningún proceso febril, se les está monitoreando. Inclusive ayer hicimos la gestión ya directamente con la Embajada de China. Para poder realizar los exámenes en Ecuador, dice que tienen ya solucionado con la Organización Panamericana de la Salud. Y en pocos días vamos a tener ya las pruebas aquí. Según la Autoridad de Salud, los resultados de los exámenes para confirmar o descartar que se trate de coronavirus llegarán entre este jueves y viernes. Mientras tanto, también hay preocupación por los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en China. Estos superarían los 1.200 en distintas ciudades y solo en Wuhan, foco del coronavirus, son 9 los ecuatorianos. Entre ellos está el ambateño Marcelo Toalombo. Esta es la avenida Louyol, esta es la entrada a mi universidad. Está en China desde septiembre del 2017, pues estudia su PhD en una universidad en Wuhan. La ciudad está cerrada por el tema de la prevención para que no se propague este virus. Actualmente nosotros, los ecuatorianos que vivimos aquí, estamos resguardados dentro de nuestras habitaciones, tomando las medidas de precaución. Es el centro comercial de Huangu, la zona más cerca de donde yo vivo. Supuestamente aquí debe haber bastante gente en un día normal, pero no se ve nada de gente. Él hizo un recorrido por la ciudad mientras la gente permanece en sus residencias con una cuarentena general y nos mostró la ciudad acatando las medidas de seguridad, como el uso de mascarillas. Los comerciales están controlando que la gente no tenga la enfermedad. Asegura que los 9 ecuatorianos que viven en Wuhan están bien, ninguno tiene novedades y se comunican mediante un chat. Conversar y no sentirnos tan solos, ¿no? Porque este aislamiento uno se siente cerrado aquí en la habitación sin poder hacer nada. El canciller José Valencia se comunicó ya con ellos y también, entre otros, con autoridades de seguridad, salud y educación. De los contactos que hemos llevado nosotros adelante, los 9 estudiantes ecuatorianos se encuentran en este momento sin contagio, están gozando de buena salud. Se encuentran siguiendo, como todos los estudiantes extranjeros, pero también, por supuesto, los estudiantes chinos, los protocolos sanitarios que han sido dispuestos por las autoridades de ese país. Y según el estudiante en Wuhan, Marcelo Toalombo, los servicios básicos funcionan con total normalidad y también uno que otro supermercado. Este es el pan. Sistemas automáticos para pago de los supermercados. Lo que aclaró es que no hay servicio de transporte. Calles vacías, poca gente circulando. Es así como se vive esta cuarentena. Mientras en Ecuador aún se esperan los resultados para conocer si el virus llegó o no al país. En total aislamiento permanece en las ciudades donde inició el virus. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En el aeropuerto de Guayaquil se instalaron más puntos de control e inspección ante la amenaza del coronavirus. Esta terminal aérea recibe al año más de 2,5 millones de pasajeros internacionales. La alerta ante la amenaza del coronavirus se activó y el país refuerza los controles en sus vías de acceso. Una de ellas, el aeropuerto de Guayaquil, que solo el año pasado recibió a más de 2,5 millones de pasajeros internacionales. Personal del Ministerio de Salud recorrió la mañana de este martes la terminal aérea
mientras que los pasajeros que arribaron aseguran haber sido informados del virus. Ellos llegaron en el vuelo 4 o 2920 procedente de Ciudad de México. Nos trajeron una hoja volante, nos hicieron también limpiar los zapatos en una alfombra para desinfectar y nos dieron algunas recomendaciones y de cómo los síntomas de esta enfermedad. De hecho había 3 controles, si no me equivoco, hasta llegar a la salida. Todos están dando información y nos están preguntando si es que sentimos alguna molestia o algo así. Hay que desinfectar los zapatos y tenemos que protegernos lo que son la nariz. Rafael vino de Nueva York, asegura que en su vuelo no se presentó ninguna novedad con respecto a la enfermedad. Nos dieron un folleto para que nos estemos al día al tanto de lo que está pasando y están revisando a todos los pasajeros. La tripulación debe detectar posibles casos e informar de inmediato a la torre de control para que en tierra se activen los protocolos de seguridad. Otra de las medidas adoptadas fue instalar un puesto de información. Este se encuentra en una de las salidas de la terminal aérea. Aquí no solo los pasajeros y sus familiares, sino también personal del aeropuerto reciben información sobre el coronavirus. En su cuenta de Twitter, la Dirección General de Aviación Civil detalló los controles y charlas informativas que se realizan en los aeropuertos de Manta y San Cristóbal en Galápagos. Joana Ramos, 24 horas. El Ministerio de Salud activó el protocolo de alerta por el coronavirus en Rumichaca. El propósito es reforzar el punto de atención y mantener informada a la ciudadanía sobre las medidas de protección. Rumichaca es uno de los puntos fronterizos de mayor movimiento migratorio en la frontera norte del Ecuador, con turistas de diferentes partes del mundo que salen e ingresan al país, todos sin información alguna acerca del coronavirus. Nosotros estamos aquí desde el principio del mes y no estaba, el coronavirus, entonces no sabemos nada. Yo salí de España el 8 de diciembre de hace 2 años, he estado en Panamá, en Costa Rica, he estado de paseo. No he recibido ninguna información. Ante ello, el Ministerio de Salud activó sus protocolos en los puntos fronterizos de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional. La idea aquí es un poco reforzar al tema de nuestros migrantes en el sentido de la información, los signos de alarma que deben tener, también trabajando en el tema de la prevención y también reforzar las medidas de bioseguridad sobre el personal de salud. Medidas que cubren además a todo el personal que trabaja en Rumichaca como aduana y policía, con la dotación de guantes quirúrgicos, mascarillas y charlas sobre medidas de protección. La mascarilla, de preferencia usarla por favor cada 2 horas, hacer el cambio de la mascarilla. Los guantes sí pueden tenerlos más tiempo, unas 8 horas. El puesto permanente de salud en Rumichaca es reforzado con médicos y enfermeras capacitados para una adecuada evaluación, identificación y activación de la cadena de hisopado nasofaringeo para la toma de muestras si se presentara algún caso sospechoso. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Otros temas, el número de fallecidos en las protestas de octubre continúa sin definirse, mientras se debate la veracidad del listado de nombres entregado por la Defensoría del Pueblo. Según la ministra de Gobierno, el documento tenía un nombre repetido. 3 meses después de una de las protestas sociales más grandes que ha atravesado el país, la incertidumbre respecto al número de fallecidos aumenta, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó como propio un listado de fallecidos publicado por la Defensoría del Pueblo y con ello contabiliza al menos 11 muertes. El Ministerio de Gobierno asegura que el documento contiene una serie de errores. En esa lista hay accidentes de tránsito y en esa lista habían nombres que no existían. Lo he dicho durante 3 meses. Lamentablemente, la Asamblea Nacional, la CIDH, tomaron el informe de la Defensoría sin hacer una contrastación propia. En respuesta, la Defensoría del Pueblo dice que jamás especificó la causa de los fallecimientos. Esas muertes fueron desde el 3 al 13 de octubre, en donde estábamos con un estado de excepción. Estábamos con protestas sociales y con una acción de la Policía Nacional. Llegar a determinar de una forma precipitada que esas fueron accidentales o que fueron de una causa violenta no es una tarea que le corresponda a la Defensoría del Pueblo. No es un invento, no nos inventamos muertos. En este listado consta el nombre de José Rodrigo Chaluiza, quien según los datos oficiales del registro civil continúa con vida. Por otro lado, el presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, Leonidas Issa, insiste en que el número debe contrastarse con las autoridades. Nosotros tenemos con nombres y apellidos nuestros fallecidos. Sin precisar el número de fallecidos, octubre de 2019 quedará marcado en la historia como un mes en el que se empañó la paz y seguridad de todo un país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
A propósito, la Comisión Legislativa Ocasional del Paro se reunirá este miércoles para hacer un seguimiento a la nueva información que las autoridades entreguen respecto de las víctimas que dejaron las protestas de octubre. No descartan llamar al defensor del pueblo, Freddy Carrión, para que explique a los nuevos datos sobre los fallecidos en las movilizaciones. La comisión debe hacer un informe trimestral. En el caso concreto de lo que hemos pedido a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Salud, primero esclarecer las cifras respecto de las personas fallecidas, puesto que no había una concordancia entre una institución y en otra institución. Y esa fue una conclusión. Ustedes recordarán que en el Pleno solicitamos que se aclare este tema. El segundo, conocer qué acciones ya se han realizado respecto especialmente de las víctimas. Es necesario ir particularizando los casos e ir judicializándolos para que se proceda a las acciones de remediación en el caso de que sea necesario. El delito de cohecho que se investiga en el caso Sobornos impactará en el futuro electoral de todos los procesados. Para el expresidente Correa significaría su primera sentencia, lo que marcaría su regreso al país. La audiencia se realizará este viernes. Si bien ya hemos visto antes a varios de los funcionarios del gobierno anterior en este escenario, esta es la primera vez que el proceso avanzará hasta llegar a una sentencia por la particularidad del delito que se investiga: cohecho. La fiscal Diana Salazar ha sido clara al determinar la presunta existencia de una estructura integrada por empleados estatales que facilitaron la entrega de contratos con el Estado a cambio de recursos para el movimiento Alianza País. En la cúspide estaba el expresidente Rafael Correa, a quien la fiscalía lo identifica como quien lideró la organización delictiva. La tesis es que los funcionarios públicos eran designados en sus cargos de forma estratégica, es decir, que iban cambiando en cada uno de los cargos de tal manera que se iba asegurando la continuidad de ese entramado. Textualmente dijo Salazar. Aquí intervienen, según la Fiscalía, el ex vicepresidente Jorge Glass, Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia, María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas y de Vivienda, Walter Solís, ex secretario del Agua, el ex ministro Vinicio Alvarado, la asambleísta Viviana Bonilla, el ex asambleísta Cristian Viteri, la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, su asistente Laura Terán y el ex asistente de María de los Ángeles Duarte, Yamil Mazú. Ellos habrían receptado el dinero por parte de los empresarios y algunos facilitado la suscripción de contratos a través de cartas de invitación y convenios de pago, figuras utilizadas para no seguir los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública, dijo también textualmente Diana Salazar. Tras su exposición, la jueza Daniela Camacho aceptó llamar a juicio a 12 de las exautoridades y a 9 empresarios y resumió que el exmandatario Rafael Correa habría estado en el mando jerárquico superior de la estructura delincuencial. Es ella ahora quien desde este viernes estará enfrente de la audiencia en la que los juzgará. Dayana Monroy, 24 horas. Petroecuador cuestiona la actuación de jueces de la provincia de Esmeraldas. El gerente de la estatal petrolera pide al Consejo de la Judicatura investigar la actuación de jueces que estarían perjudicando al Estado con fallos contrarios y sanciones a sus abogados. Una voz de alerta generada desde la gerencia de Petroecuador enciende alarmas sobre la administración de justicia en la provincia de Esmeraldas. A través de este oficio se detallan 5 casos que, según Petroecuador, requieren la vigilancia del Consejo de la Judicatura a sus jueces, quienes estarían actuando contra norma expresa. En el primer caso, juez ordena liquidación de intereses 1 año después de cumplidos los autos de pago. El pago de $4.567.000 a favor de 111 ex trabajadores de Petroecuador se dicta en octubre del 2018. Más de 1 año después, el juez Máximo Jaramillo dispone el cálculo de intereses y esto significa un egreso adicional de $2.676.000 para la estatal. 14% de ese valor se destina a la abogada de los procesados, Esperanza Galván, ex asambleísta de Alianza País. En otro de los casos denunciados, Petroecuador rechaza el reintegro de trabajadores inobservando normas de las empresas públicas. La gerencia de Petroecuador denuncia que únicamente en Esmeraldas se ha ordenado el reintegro de trabajadores sin que estén en el grupo de atención prioritaria y sin que hayan tomado en cuenta los argumentos de la empresa.
No obstante, la actuación de los abogados de Petroecuador también es motivo de preocupación. En el tercer caso, se denuncia la sanción a abogados de Petroecuador por solicitar audiencias. El juez Juan Jaramillo Salinas de la Corte Provincial de Esmeraldas impone una multa a los abogados de Petroecuador por supuestamente generar incidentes para dilatar un proceso. El supuesto incidente fue solicitar audiencia. Esta comunicación dirigida a la presidenta del Consejo de la Judicatura es una voz de alerta de los manejos supuestamente irregulares en el sector justicia. El Consejo de la Judicatura no ha dado aún un pronunciamiento sobre el tema. Fausto Yepes, 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional recibió 4 autoridades quienes emitieron su informe de labores del 2019. Expusieron cifras de su gestión frente a la Fiscalía, Judicatura, Consejo Nacional Electoral y la Función de Transparencia. Pocos pusieron atención. Algunos asambleístas prefirieron reunirse entre ellos, otros hablar por teléfono. Ese fue el ambiente en el que se desarrolló la sesión de rendición de cuentas de las autoridades de control del país. La primera en hacerlo fue la fiscal general del Estado. Se refirió a la falta de presupuesto y de fiscales. Dice que necesitan 541 fiscales más. También habló de las líneas de investigación que tiene la Fiscalía. Una de esas, la del paro de octubre. Sobre las cuales se formularon 269 cargos por daño a bien ajeno, 211 por paralización de un servicio público y se han obtenido hasta el momento 2 sentencias. También se refirió a los casos de violencia contra la mujer y dijo que el año pasado recibieron 53.666 denuncias. Luego fue el turno del Contralor General del Estado como representante de la Función de Transparencia. Habló del Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción. Se han realizado entre auditorías, investigaciones, 19.000 acciones de control. Luego del Contralor entró la presidenta de la Judicatura. Ella habló de las cifras, de los peritos, de los jueces, notarios y de la infraestructura. Estas unidades de garantías penitenciarias que hemos entregado al país al cabo de 11 años de vigencia de la Constitución. Después fue el turno de Diana Atamaín, presidenta del CNE, sobre quién pesa un juicio político. Ella habló sobre el proceso electoral del 2019 y dijo que fue transparente. Pese a las denuncias infundadas de fraude, nosotros hemos garantizado que este proceso y hemos demostrado documentadamente que fue un proceso transparente y limpio. Así, 6 autoridades rindieron cuentas en el legislativo en medio de la atención de unos pocos asambleístas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea analizan una a una las causales que se presentaron para el juicio político contra Diana Atamaín. Hay posturas divididas sobre si hay razones para que el informe vaya al Pleno de la Asamblea. Los miembros de la Comisión de Fiscalización iniciaron el análisis de las pruebas de cargo y descargo. Según el oficialista Fausto Terán, en la causal sobre las elecciones de Los Ríos, tiene dudas. Hay algunas irregularidades en tiempos, en el hecho de que destituyan al presidente de una junta provincial electoral, lo dejen, después pongan a un nuevo. Hay incoherencias en ese sentido. Mientras desde Creo la tienen más clara, votarán a favor del informe para que este pase al Pleno de la Asamblea. No hay confianza, en este caso, en la presidenta del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto debe ser llamada a juicio. Al interior de la comisión creo que hay un buen ambiente de que pase al Pleno. Sin embargo, Independientes, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano hasta el momento tendrían dudas sobre la responsabilidad de Atamaín. Hasta la presente fecha yo he observado temas de forma, más no de fondo. No observé que hayan mayores temas, más bien lo que me complicó y me molestó es una demostración de que allí hay una lucha intestina por los espacios, por los puestos. No han estado muy fuertes quienes asistieron con pruebas de cargo, porque debemos recordar que no se puede enjuiciar sino por los puntos que han sido señalados. Hemos encontrado de que hay muy poca o casi nada de, hablemos así, de indicios de que haya una responsabilidad para llevar este juicio político al plenario. Hasta el momento nada está dicho. Este miércoles continuará la sesión con el análisis de las pruebas.
Y con esto aspiran que el jueves la Comisión de Fiscalización pueda tomar una decisión y someter a votación el informe final, para lo cual se requieren de 7 votos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Asambleístas buscan eliminar el llamado Servicio de Protección Pública creado a finales del gobierno de Rafael Correa en mayo de 2017 a través del libro tercero del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Esta entidad civil especializada, técnica y paralela a la fuerza pública fue concebida para brindar seguridad al presidente de la República y otras autoridades, incluso con equipamiento y dotación. Quienes promueven la derogatoria del libro tercero de este código creen que esta especie de guardia civil es simplemente improcedente, inaplicable e inconstitucional. Hoy se presentó el informe para primer debate y se sugiere la derogatoria. Este servicio público de protección no tiene ninguna razón de existir y debe ser derogado. No necesitamos esta Guardia Civil Armada. Y por lo tanto, este libro 3, que reitero una vez más, es un peligro para la democracia ecuatoriana porque no sabemos qué presidente vamos a tener en el futuro en el Ecuador. Si ese presidente será un demócrata o será otro presidente con aspiraciones totalitarias. Eliminar ese libro 3 del Código Orgánico de Seguridad. El presidente Moreno inauguró la entrega de viviendas de interés social en el sur de Quito. Son los primeros departamentos financiados con el bono social soberano, con tasas de interés del 4,99% a 25 años plazo. Este es el proyecto de vivienda Retamo Park, incrustado en la zona suroriental de Quito, en el sector del Recreo. Son 76 apartamentos financiados con el bono social soberano, que permite una tasa de interés del 4,99% a 25 años plazo. El presidente junto a su esposa entregó su departamento a una de las personas que accedió a un crédito con bajas cuotas mensuales en el marco del programa gubernamental Casa para Todos. Hasta el momento se han comercializado alrededor de 100, Mutualista Pichincha ha financiado alrededor de 60 personas para que puedan tener acceso a vivienda, poniendo una entrada únicamente del 5%, financiando a 25 años plazo con una tasa del 4,99%. Son viviendas de interés social de hasta $70,000 y de interés público de hasta $90,000 las que se pueden comprar bajo estas condiciones de crédito. Hay más de 60 proyectos como este en 15 provincias del país. Vivienda de interés social que suman ya 33 proyectos con más de 27,000 soluciones habitacionales. Y de interés público son 31 con alrededor de 2,000 viviendas. El ministro de Economía destacó que el gobierno tiene más de $1,300 millones para colocarlos a través del sistema financiero en préstamos hipotecarios para construir vivienda en el país. Esta cantidad de recursos podemos expandir la oferta de crédito. Esperamos llegar a cerca de $1,350 millones de colocación de crédito con este instrumento en beneficio de los ecuatorianos. El presidente Moreno, durante el acto de entrega que contó con la presencia de moradores del barrio y de los futuros adjudicatarios de estas viviendas, resaltó la reactivación del sector de la construcción, que servirá también para la generación del empleo. Es un tema que ha sido muy difícil de cumplir por varias razones, incluidas las dificultades económicas por las cuales hemos atravesado. Pero ahora queremos que se dé trabajo principalmente a estos obreros, a estos ingenieros, a estos arquitectos, a estos obreros, a estos albañiles, a estos carpinteros, a estos gasfiteros, a estos fontaneros. El crédito con baja tasa de interés está dedicado exclusivamente para la primera vivienda, es decir, para personas que no tienen una casa. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, reconoció que se pagó $2,400,000 para la puesta en escena de 450 funciones circenses que recorrerán el país. Aseguró que esta es una nueva estrategia de comunicación para llegar a los sectores más vulnerables. Esta es una de las funciones circenses que forman parte del programa Ecuador Solidario Ciudades de Alegría, que está en manos del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
La gran infraestructura circense está ubicada en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito, desde el pasado 18 de diciembre. Y allí durante 90 minutos se ponen en escena 14 actos relacionados con temas como el cuidado al adulto mayor, prevención de drogas, prevención del embarazo adolescente y otros programas que pone en marcha el MIES. Esa cartera de Estado pagó $2.400.000 para que se lleven a cabo 450 shows en todo el país. Me parece muy bien, ya que es un entretenimiento para los niños, y aparte de eso no es solo diversión, sino que les están dando bastantes cosas. Creo que debería invertirse en otra cosa, el dinero que estamos invirtiendo aquí. Pese a las críticas que ha recibido, el ministro Iván Granda defiende el proyecto. Es menos del 1% del presupuesto del ministerio. En otras ocasiones, una charla de Di Blasio costó $1.800.000. Dice que se trata de una nueva forma de comunicación. Hemos cambiado la forma de comunicar. Antes existía comunicación tradicional a través de cuñas. A este show circense podrán acceder cerca de 700.000 personas de los sectores más vulnerables. Grande explicó que además cuenta con el apoyo de la Asociación de Municipalidades. Son los municipios los que apoyan en los procesos de transporte, incluido a los beneficiarios del MIES, porque caso contrario no alcanzaría la iniciativa para llegar a donde queremos llegar, que son barrios periurbanos. El circo llegará la próxima semana en la provincia del Guayas y luego estará en Azuay, El Oro, Los Ríos y Manabí. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.